un súper honor para mí compartir esta ponencia con una persona que desde que conocí, pues se ganó mi corazón y no en vano nos ganamos el, el, el apodo, no sé, de gemelas, ¿no? Roxana de la Torre Uribarri, pues compañera, amiga y hoy en día una hermana de la vida, con quien debo compartirles que cuando el maestro dijo lo de las ponencias, inicialmente, pues bueno, las dos estábamos bastante complicadas de tiempo y yo le dije, amiga, tenemos que hacerlo. Y ella, bueno, déjame pensarlo. Y en ese pensarlo, pues la decisión fue un sí y fue el sí así como cuando le dicen a uno que sí, el sí del novio, el sí de esa persona que a uno le gusta. Y me sentí así como que, uff, qué emoción. Y de ahí en adelante, pues de verdad nos tomamos el tiempo para poderles preparar con mucho cariño el tema de lo que es la inteligencia emocional y la asertividad, que cae muy bien para continuar con todo lo que es la parte de la ponencia que nos regaló Ángela ahorita, porque son temas que están muy actuales y desde el punto de vista de lo que es la enseñanza y el aprendizaje, pues como maestros debemos tener todas esas herramientas. Entonces, bueno, mi Rox, sin más preámbulos, entonces Rox va a hablar de lo que es la inteligencia emocional, pero a generalidades, pues, porque son temas muy extensos. Buenos días con todos. Yo muy agradecida por las palabras de Ángel y Gaide, mi hermana del alma. Espero de verdad que disfruten de este tema. No voy a entrar en mucho preámbulo, ya creo que nos hemos explayado. Es un tema que nos va a ayudar mucho, como dice mi querida Gaide, va a continuar con lo que Ángel, todo el maestro, ya nos dijo, porque realmente es la continuidad. Es una continuidad de lo que es. Yo voy a hablarles de la inteligencia emocional. Mi querida Cristina nos va a apoyar con la proyección del PowerPoint. Antes de empezar de lleno con el tema, mi Cris, a ver si comenzamos con el PowerPoint. Yo les quiero compartir un video y quisiera que al finalizar este video algunas personas se animen a compartir con nosotros qué es lo que pueden interpretar, pueden ver, pueden observar o han aprendido o les ha enseñado este video. Mi Cris, por favor, continuar. ¿Se ve la imagen o no se ve todavía? Sí, se ve la imagen. La siguiente, por favor, que es el video. Por favor, todos atentos y al finalizar nos comparten. No se escucha, Cris. Mi Cris no se escucha. Sí, compartiste sin audio. Sí, disculpe. Ya les resuelvo. ¿Estamos transmitiendo en vivo? Todo puede suceder. Bueno, mientras. Ahí está. A ver. A ver, ¿quiénes se animan? ¿Quién quisiera compartir qué es lo que pudo observar, qué aprendió, qué le enseña A ver, Giovanni. Bueno, lo que pude ver en el video es que independiente de las situaciones que habían a su alrededor, el niño supo gestionar sus emociones completamente. Gracias, Giovanni, por compartir. Nos gustó tu mirada. ¿Quién más se anima a compartir? María Yo, Aide. María Aide.
Buenos días para todos. Sí, ahí vemos la situación, como a pesar de las circunstancias de lo que está pasando, ellos tienen una actitud de alegría, de resolución, no de conflicto. O sea, todos tienen una mirada diferente. Entonces me parece excelente. Gracias. Gracias, Maraide. Fernando Pinzón, por favor, dinos qué pudiste observar. Sí, muchas gracias, Rosana. La verdad que ese video, yo digo que nosotros debemos de ser como niños, deberíamos de vivir como niños. ¿Por qué? Porque vivimos sin prejuicios, sin limitantes, sin juicios, sin muchas cosas. Entonces actuamos con una naturalidad, con una creatividad. Entonces ahí lo vimos, no importaba las circunstancias, ellos estaban contentos, estaban felices. Entonces yo digo que debemos de vivir como niños para que disfrutemos más la vida. Entonces es desde mi observador. Muchas gracias, Fernando. Como muchos lo han dicho, es como niños, es como lo veamos. De eso se trata este tema, ¿no? La inteligencia emocional. La mayoría de los problemas no se trata de no tener el conocimiento, no tener los recursos, no tener la capacidad. Se trata de la gestión inadecuada de nuestras emociones. Entonces, mi Cris, ¿podemos seguir compartiendo el PowerPoint, por favor? Para poder entrar en contexto, tenemos que tener en cuenta que desde la época de la Ilustración, siempre se consideraba que la parte racional era lo más importante, que todo ese coeficiente intelectual que tuviéramos era lo que nos diferenciaba de los animales. Y se creía que la parte emocional era más bien lo que nos acercaba a esos animales de los que nosotros nos queríamos diferenciar. Entonces hay que considerar que el cerebro tiene dos hemisferios. Tenemos el hemisferio izquierdo, donde se almacena todo ese conocimiento, donde está ese IQ, donde muchos años los seres humanos le dimos mucha importancia, porque decíamos que el éxito dependía de tu IQ, de esa inteligencia académica que teníamos. Mientras que en el lado derecho tenía todas esas emociones, la alegría, la tristeza, la ira, la frustración, la cólera, que también ahora se llama el EQ, que es, ¿no?, la inteligencia emocional, también es conocido como el coeficiente emocional, pero hoy en día hemos entendido, a raíz de que en el año 1995, el psicólogo Daniel Goleman agarra y nos publica un libro que nos habla de esa inteligencia emocional, donde nos dice que la inteligencia emocional es aquella que nos permite reconocer las emociones, los sentimientos propios y ajenos. Es aquella que nos permite motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones. Y nos dice las relaciones en general porque hablamos de las relaciones familiares, en las relaciones amicales, laborales, sociales. Para entender, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia emocional, como lo podemos ver en esta imagen, se trata de percibir emociones, comprender las emociones, utilizar las emociones y manejar las emociones. ¿Qué nos quiere decir esta inteligencia emocional? Que nosotros debemos percibir esas emociones, sentirlas, reconocerlas, comprender qué es lo que estamos sintiendo. Porque muchas veces pasa que a veces podemos tener, según nosotros, creer que tenemos cólera, que estamos molestos con otra persona porque me pasó esto y todo, cuando en realidad lo que sentimos es culpa, porque en el fondo sabemos que nosotros somos responsables de las decisiones y las acciones que tomamos, pero a veces es más fácil culpar a otro y me molesto con el otro porque yo digo, por culpa de él me pasó esto. Y le tengo cólera a esa persona cuando en realidad lo que yo estoy sintiendo en esos momentos, en mi subconsciente y muy al fondo, culpa, porque sé que soy la responsable. Entonces, muchas veces pasa que a lo largo de nuestra vida no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, no lo comprendemos, por lo tanto no sabemos cómo utilizarla y no sabemos cómo manejar esas emociones. Dicen que la mayoría de los líderes que son exitosos son porque tienen una gran inteligencia emocional.
porque saben reconocer las emociones que están sintiendo en ese momento. Pueden comprenderlas y pueden hacer buenos trabajos en equipo, porque se dice en estos últimos tiempos que no solamente es el IQ, sino que también es el QE. Si los dos trabajan de la mano, podemos llegar al éxito o al fracaso, porque mucho depende cómo voy a estar con una persona, qué es lo que voy a sentir, qué es lo que está sintiendo la otra persona. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces están en una discusión, ya sea con un familiar o con un amigo en el trabajo, y simplemente en ese momento nos dejamos llevar y por la boca sale un montón de cosas. Ya después, cuando uno se calma, dice, Dios mío, ¿por qué dije eso? Y es como cuando hay un dicho que dice, una vez tirada la piedra, no hay forma de recogerla. Entonces, si nosotros tenemos una inteligencia emocional, como dicen, la percibimos, sé lo que estoy sintiendo en ese momento, me estoy dando cuenta, estoy comprendiendo que la rabia, la cólera se está adueñando de todo mi ser. Si yo lo sé percibir, en ese momento voy a saber cómo utilizarlo y qué acciones, cómo voy a manejarlo. Quizás en ese momento tengo dos alternativas, bueno, en realidad serían tres, ¿no? Si no la sé manejar, me dejo llevar. La segunda podría ser morderme la lengua, escuchar lo que la otra persona dice y decirle, sabes que un momentito, me retiro y en otro momento retomamos la conversación. O la tercera, me doy media vuelta, a, como se dicen, a calmarme, a enfriar mis sentimientos, mis emociones, porque si bien se dice, a veces la inteligencia emocional, uno cree que es cambiar esa emoción a felicidad o alegría. No, la felicidad eterna no existe. Lo que debemos saber es reconocerla. Sí, tenemos derecho a sentir cólera, tenemos derecho a sentir tristeza, tenemos derecho a llorar, pero debemos saber cuánto tiempo va a durar esa emoción. Que no nos olvidemos que una emoción puede durar 90 segundos más, se convierte en un estado de ánimo. Y pararnos y preguntarnos, como nos decía el maestro Mario, no por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces, teniendo en cuenta esto y cómo voy a manejar mis emociones, voy a desarrollar habilidades. También nos dice Howard Gardner, Cristina, me apoyas un ratito con él. Él nos habló de que hay hasta 8 tipos de inteligencia, pero dentro de la inteligencia emocional tenemos 2 inteligencias. Mi Cris no se ve, no sé si todos, pero yo veo la pantalla como que yo veo las recetas ahí. Sí. A ver, un ratito. Bueno, como decía Howard Gardner, nos habla de 8 inteligencias, ¿no? Que es la musical, la naturista, nos habla de la visual, la kinestésica, la lingüística, la de lógica matemática, pero dentro de esas también nos habla que hay 2 que nos compete, que es los tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia intrapersonal. Esta implica reconocer, entender y comprender nuestras emociones, no las de otras personas, sino las nuestras. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué es lo que mi ser me dice? Entonces, ser capaz, cuando uno las entiende, las comprende, somos capaces de ver en el momento, tomar qué decisión voy a tomar y ser capaz de regular esa emoción. Ser conscientes de nosotros mismos, qué es lo que yo siento. No la otra persona, no el vecino, no el amigo, no el hermano, sino yo, todo mi ser, qué es lo que está sintiendo en este momento. Como les dije antes, si yo sé percibir, yo sé lo que estoy sintiendo, yo lo estoy comprendiendo, yo puedo saber qué decisión tomar en base a la situación en la que me encuentro. ¿Qué es, cómo regular? Si no es una emoción positiva, ¿cómo la regulo? ¿Qué es lo que hago? Entonces esto nos permite, como dice ahí, aprender otras habilidades.
Entre ellas tenemos el autoconocimiento. Este tipo de inteligencia, este tipo de habilidad nos permite saber qué es lo que estoy sintiendo, qué emoción estoy sintiendo, cuándo la estoy sintiendo y qué intensidad tiene este sentimiento. Entonces, cuando yo tengo todo este conocimiento, comprendo mi ser, como les dije antes, sé qué acción voy a tomar, cuándo, cómo, dónde. También nos permite tener la habilidad de la automotivación. Esta habilidad de automotivación nos permite trazarnos metas. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Y qué es los pasos que voy a seguir? Y siempre voy a andar con el positivismo para llegar a lo que yo quiero, a donde quiero, y que ningún obstáculo me lo impida. Y si algo se presenta en el camino, siempre me pregunto ¿para qué? Y voy a ver el lado positivo. Cuando las personas no tenemos estabilidad, se demoran en tener una gratificación o un placer en base a su meta. ¿Por qué? Porque prefieren tener los placeres o las gratificaciones rápidas, al instante. Se conforman con el día a día y no ven más allá. Buscan el placer inmediato. La siguiente es la autorregulación. Son las técnicas, como le dije, la capacidad de autocontrolarte, manejar esos estados de ánimo propios. Esta habilidad es la que encierra todo lo que ya les dije, porque esta es la que nos va a decir en los casos de que es una emoción negativa, si es la rabia, si es la cólera, qué decisión voy a tomar, cuánto me va a durar, y voy a poder manejar, controlar en esa situación para no llegar a esos conflictos, a esos problemas, y voy a poder tener relaciones duraderas. Voy a poder incluso, si estoy en un trabajo, saber cómo manejar a mi equipo de trabajo. Si algún empleado, alguien de mi equipo, algún subalterno hace algo normal, en vez de que dejar que la furia, la cólera en ese momento me embargue, quizás en ese momento dejarlo y después conversar con él en privado, más calmado, y tomar las acciones correctivas, pero ya, como le dije, teniendo conciencia de lo que yo siento y autorregulando esa emoción. Luego nos habla también que hay otro tipo de inteligencia emocional, que es la inteligencia interpersonal. En esta inteligencia interpersonal nos hablan de que sí, ahora sí, ya no vamos a reconocer nuestros propios sentimientos, sino que vamos a entender y comprender lo que está sintiendo el otro. Esta inteligencia emocional, la interpersonal, es la más difícil de reconocer, porque la mayoría de las personas solamente nos dejamos guiar por el lenguaje verbal, pero nos olvidamos que hay un lenguaje no verbal, que esa persona a través de sus ojos, de sus gestos, de su corporalidad, de su postura, del tono de su voz, nos puede estar transmitiendo qué emoción está sintiendo en ese momento. ¿Cuál es la carga emocional que lo embarga? ¿Qué es lo que siente? ¿Cuál es su estado de ánimo? La mayoría de las personas venimos con nuestros juicios y pensando qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que quiero, y no le prestamos la atención a la otra persona. Y a veces esa persona viene a nosotros porque necesita hablar, necesita un consejo, necesita descargar, y nosotros no le hacemos caso, y al contrario estamos, ay, se hace tanta bola por esto. Y al contrario, esa persona que viene mal, cuando viene a nosotros, como no entendimos, no comprendimos, y no nos dimos cuenta qué le estaba pasando, a la pobre persona, a la pobre mujer, al pobre hombre, los destruimos y se va peor de como vino. Entonces, aquellas personas que manejan esta capacidad de entender, esta capacidad de comprensión, mejora sus relaciones sociales, porque va a desarrollar otras habilidades. En este caso, estamos hablando que va a desarrollar la habilidad de la empatía, porque va a tener el reconocimiento de esa emoción que no es mía, es ajena, es esta capacidad de sintonizar con la otra persona, de ponerme a pensar
¿cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar? Esa que, como siempre decimos, ¿no? Hay que ponernos en el zapato del otro. Y es muy difícil porque la mayoría de las personas en algunos momentos de nuestra vida somos egoístas, egocéntricas, y solamente pensamos en mí, en yo, y no qué le está pasando. Es una inteligencia que muy pocas personas las llegan a desarrollar al 100%. Hay personas que con estudio, con conocimiento, con el aprendizaje, comienzan a reconocer ese lenguaje no verbal y se dan cuenta de lo que siente el otro y pueden tener empatía. Hay otra habilidad que también desarrolla esta inteligencia interpersonal, que son las habilidades sociales. Cuando tienes estas habilidades sociales, mejoras tus relaciones, como se dijo antes, sociales, amicales, laborales, y puedes tener un liderazgo, porque el éxito o el fracaso de cualquier persona en las metas, lo que se quiera lograr, es tener una inteligencia emocional adecuada, que sepa gestionarla. Bueno, ahora yo les doy pase a mi querida Gaide, que les va a hablar la asertividad, que es otra parte de las habilidades sociales. Gracias, mi Rox. Cuando, bueno, muchos de los que estamos presentes en el día de hoy en este bello congreso, pues casi todos hemos tenido ya experiencias laborales, ¿no? Y cuando nos han hecho la pregunta de por qué crees que eres tú el candidato o la persona adecuada para ocupar este puesto, nos habrá ocurrido que en algún momento hemos dicho, no sé, o porque sí, simplemente respondemos un porque sí, o habrá quienes responden, bueno, porque siento que desde mi experiencia, desde mis conocimientos puedo aportar para poder contribuir con la misión y la visión de la organización. La comunicación en toda nuestra vida juega un papel muy importante, porque a través de ella pues nos permite a nosotros crear espacios agradables. Y esto era a través de lo que hablaba Roxana ahorita, a través de crear buenas relaciones interpersonales. En función de cómo nos comunicamos nosotros, pues nosotros vamos a construir esos puentes para tener una buena comunicación. Y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos generar también ambientes de confianza, a poder resolver lo que son conflictos, problemas, pero en un ambiente de respeto, donde se promuevan siempre lo que son las relaciones dentro de ambientes que son sanos y saludables. ¿Qué creen ustedes que significa buena comunicación? A ver, quiero escuchar una o dos personas que nos comenten qué creen ustedes que significa buena comunicación. ¿Alguien que levante la mano para darle el audio? Fernando. Buenos días, Gaide. Muy interesante tu pregunta. Bueno, yo pienso que en la comunicación lo más importante, lo primero que tenemos que lograr es esa empatía. O sea, lograr esa conexión con el otro para que sea una comunicación efectiva, porque si no lo hay, pues obviamente no hay como ese engranaje. Cuando hay una comunicación efectiva, empática, que yo me pongo en la posición del otro y el otro también se pone en la posición mía, pues obviamente hay un engranaje y todo empieza a fluir grandemente. Muy bien, Fernando. Me encanta tu mirada. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos? Olga y María. Olga, buenos días. Angelito, ¿me apoyas para abrir los micrófonos? Por favor? Buenos días. Bueno, sí, es que no me dejaba abrir el micrófono. Buenos días para todos. Sí, bueno, desde mi mirada, pienso que para que haya una comunicación efectiva, también debe existir, como lo decía Fernando, una empatía con la persona, debe haber también lograr esa confianza, pero también debe haber una escucha activa que permita que la otra persona
reciba la información tal cual lo está transmitiendo la otra persona. Muy Gracias. bien, Olga. Gracias por compartirnos tu mirada. Voy a finalizar con María y ya después continuamos porque por cuestiones de Sí, tiempo. los demás nos pueden ir compartiendo a través del Por chat el sus chat. impresiones. Cerramos con María. María, abre tu micrófono. Ya. Verifica. Sí, ya. Buenos días. bueno, sí, para mí la comunicación asertiva es tener una excelente escucha, es tener una escucha activa, no con juicio ni dispuesto como a responder, sino una escucha activa viendo el otro qué nos quiere decir. Yo creo que eso es lo más importante, la escucha activa para siempre estar allí pendiente de lo que el otro me está diciendo y no lo que yo voy a interpretar ni para mí es. Gracias. Gracias, María, y gracias a los compañeros que participaron. La buena comunicación, además de todo lo que ustedes compartieron ahorita, es asertividad. Es lo que nosotros hoy en día conocemos como asertividad. Comunicarnos de manera asertiva tiene muchísimas ventajas y ese es uno de los propósitos de que tiene el día de hoy esta ponencia. Primero, a través de la asertividad nosotros podemos ganarnos el respeto porque al comunicarnos de manera asertiva nosotros vamos a definir nuestros límites y vamos a poder ayudar a controlar lo que son esas emociones. Porque nosotros podemos hablar abiertamente de ellas. Otra ventaja es que nos da confianza para pedir lo que nosotros queremos, pero pedirlo de manera adecuada. Recuerden ustedes que muchas veces no es lo que nosotros decimos, sino cómo decimos nosotros las cosas. Y obviamente esto tiene que ser bajo un ambiente de carisma, de armonía, de mucho empatía, por así decirlo. Entonces, fíjense, vamos a ver ahorita lo que es como esos tipos de personalidades que existen dentro de lo que es la asertividad. Y yo les voy a compartir entonces un ejemplo a través de un ejemplo, de un cuento. Cris, si quieres, por favor, le das 4 clips a la presentación, por favor. Este perrito que ustedes ven aquí, el perrito que está arriba de donde dice estilos comunicativos, les presento a Pepe. Ese perrito se llama Pepe. Pepe un día estaba caminando por la calle en un día de primavera, un día hermoso, así como un día como hoy. Cuando él estaba caminando por la calle, de repente pasó frente a una calle y se le enfrentó a un gran perro negro que empezó a ladrarle muy furioso desde el otro lado de la reja. Y Pepe le dice, ¿pero qué haces? Y el perro negro le responde, estoy protegiendo esta casa. ¿Pero por qué ladras si yo no te he hecho nada? ¿Por qué me ladras? ¿Por qué? Volvió y le pregunta a Pepe. Y el perro le responde, porque tú eres una amenaza. Todo el que pasa por el frente de esta casa es un posible ladrón y prefiero no correr el riesgo, así que le ladro a todo el mundo. Pepe lo miró, se dio media vuelta y se fue, pensando en toda la energía que ese perro estaba desperdiciando innecesariamente. A la mañana siguiente volvió a pasar frente a la misma casa y Pepe ya estaba preparado para escuchar los ladridos del perro negro. Pero para sorpresa de Pepe, se encontró con un segundo perro que parecía más bien un peluche que un perro de verdad. ¿Qué le pasó al gran perro negro?, preguntó Pepe. Fastidiaba mucho y los dueños, con tanto ladrido, lo regalaron y lo cambiaron por mí, contestó el perro peluche. Tú no tienes pinta de asustar, le dijo Pepe. No, conmigo no tienes que preocuparte nunca. ¿Y qué harías si alguien trata de entrar a robar?, le preguntó Pepe. ¿Por qué intentaría alguien robar aquí si soy tan cariñoso que nadie se atrevería a aprovecharse de mí? Pepe se volteó rezando para que al perro peluche no le fuera a pasar nada. Al día siguiente, Pepe vuelve y sigue paseando y vuelve y pasa por el mismo frente de la casa. Y estaba esperando que lo recibiera el perro peluche, pero ¡oh, sorpresa! Estaba un tercer perro. Y él le pregunta, ¿qué le pasó al perro peluche?, le preguntó Pepe al perro.
Y el perro le respondió, anoche se metieron unos intrusos a la casa y lo único que hizo fue acostarse patas arriba para que le rascaran la barriga. Evidentemente se llevaron todo lo que había. Dentro de la casa, eso fue lo que le dijo el perro. Entonces Pepe le pregunta, ¿y cuál es la estrategia para proteger el lugar? El perro le respondió, he aprendido que no todo el mundo es una amenaza, por lo que no tiene sentido ladrarle a cada persona que pasa. También aprendí a ser encantador y buena persona, o buen perro en este caso. Eso siempre funciona, ya que no todo el mundo tiene buenas intenciones. La gente sabrá siempre que estoy aquí y que no tengo que gritar para que se me escuche ni hacerme bola. Basta con que esté calmado y que me comunique de manera clara para que no haya malas interpretaciones. Esta historia muestra los 3 grandes estilos de comunicación: el agresivo, el inhibido o el pasivo y la comunicación asertiva. Sabemos entonces nosotros que a través de esta historia, el estilo de comunicación agresivo, pues básicamente la persona impone su criterio dando la impresión de que no le importa absolutamente nada las necesidades de los demás. Y esto pues puede resultar amenazador, intimidante y produce rechazo también, porque ¿quién quiere llegar a hablar con una persona agresiva? Nadie, ¿verdad? Entonces, en la parte del agresivo es el extremo opuesto del pasivo. Son personas que están por delante de los demás y defienden sus derechos, sus intereses, sin importarles las consecuencias que tiene para los demás. Por otra parte, el pasivo, la comunicación se antepone a las necesidades de los demás antes que a la suya. Esto es lo contrario. El agresivo va por encima, va a pasarle por encima a todo el mundo. El pasivo simplemente no hace nada, porque evita los conflictos a toda costa y se muestra siempre dudoso de lo que dice. Él siempre va a estar diciendo, bueno, yo creo, puede ser. Fíjese, le cuesta decir que no, que si vemos el decir que no, nosotros como personas tenemos derecho a decir que no, porque es una de las habilidades sociales. Le cuesta mucho expresar y hacer la crítica hacia otra persona de algo que no le ha gustado, le cuesta defender sus opiniones y mantener sus puntos de vista. Ahora bien, llegamos a donde tenemos que llegar, al estilo de comunicación asertivo. El estilo de comunicación asertivo transmite o comunica desde una posición segura y humilde. Fíjense que la palabra humildad y la seguridad es muy importante dentro de este estilo de comunicación. Plantea con claridad las opiniones, teniendo en cuenta las propias necesidades como las de los demás. Fíjense ustedes que, bueno, lo que les decía al comienzo de la entrevista del trabajo, cuando es una persona asertiva, él va a llegar y va a responder, bueno, es que yo me considero un buen candidato para el puesto de trabajo, porque he tenido experiencia laboral en cargos similares, cumplo con todos los requisitos que ustedes piden en el perfil, soy bueno porque tengo los valores de la honestidad, la sinceridad, y estoy alineado con la misión y la visión de la organización. Fíjense. El asertivo es la persona que está a la misma altura de los demás, o sea, desarrolla lo que es la empatía. Es capaz de expresar sus opiniones y es capaz de decir que no. Y decir que no sin sentir culpa. Y además tiene habilidad para relacionarse con otras personas. Ahora fíjense, yo les tengo una buena noticia. La asertividad es una habilidad que nosotros podemos aprender, que podemos desarrollar y que podemos fortalecer. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que primero tener claro lo que nosotros queremos conseguir. Para nosotros poder ir al grano más rápidamente, tenemos que hablar con claridad. Si no tenemos claridad de los objetivos, pues nosotros vamos a estar simplemente dando vueltas, dando vueltas, y eso nos hace que nosotros no transmitamos credibilidad y seguridad. Tenemos que usar un lenguaje subjetivo, sobre todo si queremos algo de otra persona. Tenemos que evitar imponernos con frases, por ejemplo, cuando llegamos a comprar algo y decimos, es que me tienes que bajar el precio. No, en vez de eso nosotros podemos utilizar un lenguaje como me vendría bien un descuento porque en este momento no puedo pagar ese precio. Fíjense que básicamente la idea es lo mismo, pero la manera de comunicarnos es muy, muy, muy diferente.
Tenemos que usar la primera persona del singular, sobre todo cuando se tratan de temas de conflictos. Es decir, nosotros tenemos que evitar señalar, tú has hecho esto, tú tal cosa o tú la otra. Ese lenguaje nosotros lo podemos cambiar, cambiar abiertamente por, me puedes expresar tus opiniones, tus ideas, tus emociones, tus sentimientos, diciendo que yo opino, yo creo, yo pienso, yo deseo. Hablar desde los hechos y no desde las opiniones. Cuando se trata de situaciones conflictivas en las que nos llaman la atención a otra persona, nosotros nos tenemos que centrar en la acción y no en lo que opinas de la otra persona. Por decir algo, decimos, eres un mentiroso. Eso es súper peligroso. Lo podemos decir, me has mentido. Entonces no estamos acusando a nadie, simplemente estamos yendo directamente a lo que es la acción. Cris, si quieres, por favor, me compartes la siguiente lámina que vamos a hacer un pequeño test para ver si... Aquí sí me van colocando rapidito por el chat. Yo les voy leyendo los casos y ustedes me van diciendo. El camarero del bar sirve la bebida equivocada y tú le dices lo siguiente. Aquí me van a decir si son agresivos, pasivos o asertivos. Te pedí un vino blanco, no tinto. A ver si te pones las pilas. Eso es un estilo. Muy bien, Marixa. Agresivo. Agresivo. Muy bien. Siguiente, Cris, por favor. Agresivo. Muy bien. ¿Entendieron? Compartes el despacho o la oficina con un nuevo compañero de trabajo que fuma a tu lado y esto te disgusta mucho. Tú le dices, wow, vaya migraña. El ambiente con humo no me gusta, no me sienta nada bien. Eso es un ambiente, una persona agresiva, pasiva o asertiva. Pasiva, muy bien. Pasiva, muy bien. Asertiva, ya van a ver ahorita la diferencia. Esa es una persona pasiva porque simplemente acuérdense ustedes que el pasivo no hace nada. El pasivo simplemente está poniéndose por debajo. Es como que si el compañero de trabajo fuera el rey y el otro se tiene que aguantar el humo, como si fuera el súbdito. Entonces, simplemente no. Cris, si quieres le das la respuesta, por favor. Pasivo, correcto. Te han hecho la evaluación de desempeño trimestral y no estás de acuerdo con los resultados y tú le dices, me gustaría hablar sobre los resultados de mi evaluación. ¿Podríamos vernos la semana próxima para completarla, por favor? Eso es un estilo agresivo, pasivo o asertivo. Asertivo, muy bien. Asertivo, asertivo, muy bien. Asertivo, muy bien. Siguiente, Cris, por favor. Asertivo, muy bien. Estás esperando para pagar en la tienda y las dos personas en la caja están hablando entre ellas, al parecer ignorándote. Tú le dices, ¿me vas a atender o qué? Eso es agresivo, pasivo o asertivo. Agresivo, 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 agresivo. Muy bien, gracias. Cris, la última, por favor. Aquí vamos también a comentar el último ejemplito. Tu jefe espera que aceptes más carga de trabajo, pero con el que ya tienes no das abasto para más nada. Aquí te pregunto yo a ti, que me digas, ¿qué le dirías de manera asertiva sabiendo que si intentas hacer ambos trabajos no lograrás hacer bien y a tiempo ninguno de los dos? A ver, rapidito, ¿qué le dirían a ese jefe? ¿O cómo lo abordarían? De manera asertiva, obviamente. Vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Vamos a ver ese chat lleno de asertividad ahorita en un momento. ¿Cómo le dirían a su jefe? A ver. Si su jefe les dice eso. Le diría que me diera tiempo para lograr lo que me pide. Nos dice Fanny. Mercy, jefe, necesitamos otra mano de obra para dar abasto. María, trato de hacer, jefe, lo mejor, pero la verdad no doy abasto. Doris Estela, si me aumenta la carga laboral, no podré lograr el mejor rendimiento. Muy bien, Doris. Okay. Ya quien dice tiempo, otra persona, Olga Barragán, le diría que con mucho gusto puedo realizar ese trabajo, pero me dé más tiempo. María Aide, ¿qué es lo más importante para hacerlo primero? Muy bien, me gustan sus opiniones. Por favor, Cris, la siguiente lámina.
Fíjense que cuando nosotros hablamos de la comunicación asertiva tiene muchísimas, muchísimas ventajas, entre ellas pues que cuando somos asertivos nos podemos ganar el respeto de las otras personas, podemos definir los derechos y poner nuestros propios límites hacia lo que nosotros queremos, nos muestra como una persona cercana y segura a la vez, por lo que les decía, o sea, cuando nosotros somos asertivos, las personas se van a querer acercar a hablar con nosotros. Nos vamos a asegurar de obtener lo que nosotros necesitamos, nos protegemos a nosotros mismos y vamos a influir positivamente sobre las otras personas. Siguiente, Cris, por favor. Y cuando nosotros hablamos de asertividad, nosotros tenemos que hablar de algo muy, muy importante, que son los derechos asertivos, que muchas veces nosotros creemos que por expresar nuestras opiniones o nuestras creencias, o a muchos nos formaron creyendo quizás que expresarnos estaba mal, o que en algunos momentos decir que no estaba mal, y eso nos hacía sentir culpa. Entonces tenemos nosotros que ir cambiando todos esos estilos de aprendizaje, todos esos paradigmas, y empezar a enseñar a los que tenemos niños y jóvenes en nuestros hogares a practicar la parte de la comunicación asertiva. Entonces, fíjense, yo tengo derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Los derechos asertivos son una serie de postulados que definen los derechos que tenemos nosotras las personas por el simple hecho de ser personas. Fíjense que cuando yo hablo de ser tratado con respeto y dignidad, ese es el primer derecho humano. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es hoy en día practicar nosotros estos derechos asertivos. Yo tengo derecho a tener y a expresar mis propias opiniones. Muchas veces los padres nos decían a nosotros, no, es mejor que se quede callado y no diga nada. O que cuando teníamos que decirle algo al profesor, no le diga nada porque después el profesor la agarra contra usted. Nos enseñaron eso. Y fíjense que nosotros como seres humanos tenemos el derecho a nosotros podernos expresar. Y la invitación hoy en día es a cambiar esos paradigmas, y bien lo decía Ángel, a permitir nosotros como maestros que los niños se puedan expresar y a enseñarles estas habilidades de comunicación asertiva. Tengo derecho a decir que no sin sentir culpa, tengo derecho a pedir lo que yo quiero. Fíjense que vuelvo y les digo, no es lo que se dice, sino cómo yo digo. Fíjense, yo lo puedo decir, pero si lo digo de manera agresiva, pues obviamente la gente se va a ir. Si lo digo de manera pasiva, pues yo pierdo credibilidad. Si yo hablo de manera asertiva, la gente va a querer acercarse a mí. Tengo derecho a tener mis propias necesidades y que estas necesidades sean tan importantes como las demás. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a poner las necesidades de los demás por encima de las de nosotros. Y no, nosotros tenemos que aprender de aquí en adelante que las necesidades de nosotros como personas son tan importantes como las de los otros. Tengo derecho a protestar cuando se me trata injustamente, pero no protestar así de que, ay, voy a tirar bombas lacrimógenas, y no, es simplemente con las palabras adecuadas, de la manera adecuada, a la persona adecuada, decirle lo que yo siento. Fíjense que yo en una oportunidad yo escuché, ¿qué es la asertividad? Decir lo que voy a decir de manera correcta, en el lugar correcto, a la persona correcta, de la manera correcta. Porque si yo de repente tengo algo que sentir de mi jefe y yo lo comento con un compañero de trabajo, ¿yo estoy siendo asertiva? No, porque yo simplemente no le estoy diciendo, a lo mejor estoy diciendo lo correcto, en el ambiente correcto, pero no a la persona correcta. Entonces ya por el simple hecho de que falle una de esas condiciones, ya yo dejo de ser asertiva. Tengo derecho a cambiar de opinión y a cambiar mi forma de actuar. Tengo derecho a equivocarme y a cometer errores. Fíjense que dentro de la escuela de coaching Callao hay algo muy bonito que yo siempre he rescatado, que el maestro nos dice a nosotros, si te vas a equivocar, equivócate feliz. Estamos en aprendizaje y eso no fue lo que nosotros nos enseñaron. Cuando usted se equivocaba, ¿qué era lo que hacían? Mire, un correazo, un reglazo, los gritos, pero muchachos. Entonces, dentro de la educación, nosotros tenemos que cambiar todo eso. Y fíjense que me gustó mucho cómo podemos interrelacionar lo que es la parte de la neurociencia, que fue la ponencia de Ángel, y ya con esto quiero ir cerrando, con la asertividad, que fue el tema que nos trajo Roxana, y adicionalmente lo que es la asertividad dentro de un proceso de comunicación. En el proceso de aprendizaje, si nosotros podemos
relacionar o trabajar en engranaje todo lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy, va a ser maravilloso, chicos y chicas. De verdad que con eso quiero cerrar. No sin antes decirles que, bueno, la parte de la inteligencia emocional es algo cognitivo y la asertividad es algo conductual, o sea que nosotros lo mostramos a través de nuestra conducta. Es una habilidad que nosotros podemos desarrollar y si ya la tenemos, la podemos fortalecer. Entonces la invitación es simplemente a aprender o a seguir aprendiendo a cómo comunicarnos nosotros de manera asertiva y a practicar todos nuestros derechos asertivos. De verdad, muchísimas gracias y que tengan una linda mañana. Gaide, perdóname, Ángel, ya. Tú la presentaste, déjame a mí. Dale para ahí, por favor, no seas egoísta. Todo tiene que ver con el ser acá. En este congreso todo le voy a dar permiso, le voy a dar un chancecito. Sí, porque yo sé que tú eres su fan de él. Ok, y en el buen sentido, agradecerte, Roxana, excelente tu explicación, Gaide. Y desde mi mirada, yo siempre podría regalar algo que hoy día ellas lo convirtieron en un postulado. La inteligencia emocional es la fábrica de la felicidad. La inteligencia emocional es la fábrica de la felicidad. Si tú quieres tener la fábrica de tu felicidad, es tu inteligencia emocional. Con ello, cierras este conglomerado de hermosas cosas que nos han dicho estas dos bellas y poderosas mujeres con todo lo que han expresado en la inteligencia emocional. Felicitarlas. Y Ángel, por favor, no te puedo dejar sin que tú le digas tus palabras también. No, genial todo el aprendizaje que nos acaban de compartir. Ellas tienen una capacidad de trabajar en mancuerna, o sea, se complementan de una forma extraordinaria. Parece que se conocieran de toda la vida, que hubiesen compartido toda la vida y en realidad yo creo que nunca han podido estar juntas en el mismo espacio más que virtual. Mucho aprendizaje, muchas emociones movidas dentro de toda la información que nos compartieron y desde ahí la riqueza está en empezar a ponerlo en práctica, maestro. Bueno, ya compartir a las personas que a través del chat, por temas de tiempo, para respetar al próximo ponente, pero por el chat, por favor, que nos vayan compartiendo qué se llevan de este aprendizaje que nos regalan estas dos maestras. Felicitaciones, Roxana, felicitaciones, Gaide, y leemos por el chat. ¿Qué se están llevando? Ahí no, el chat está que revienta. Mira.